Gracias, Gaby, querida. Eugenio y amigos, estoy muy honrado por la invitación, la verdad. Este, ya me voy de la sala y me invitan a platicar sobre lo que hicimos en ella, sobre lo que quisieras, me dijeron. Nadie me dice eso, y me dieron la oportunidad, les decía en el coche, muy amablemente me fueron a recoger al aeropuerto la señora presidenta y mi querido colega don Eugenio, que me dieron la oportunidad de meterme, echarme un clavado en mis expedientes y ver qué fue lo que se hizo. Estamos trabajando en libros blancos, presentaremos nuestro acervo jurisdiccional, pero en concreto pude ver lo que hicimos en la ponencia. 10 años se dicen pronto, pero la verdad es que tienen lo suyo, aunque pasaron muy rápido, y ha sido un enorme privilegio poder servir a mi país en la función electoral que todos aquí desempeñamos. Además, la señora presidenta y el señor magistrado y un servidor fuimos colegas, hemos trabajado juntos y sé quiénes son muy bien. Les agradezco mucho estar aquí. Doña Mónica está haciendo sus trabajos en estos días de vacaciones y esperemos que sean fructíferos. No me pronuncio más porque soy juez y debo ser neutral, pero que le vaya muy bien. Y entre los recuentos que hice para charlar con ustedes estos momentos, me di cuenta que a la sala regional que más vine fue a Guadalajara. Me gusta mucho estar aquí, comparto con ustedes, tanto en la circunscripción, en el instituto, en el tribunal y especialmente en la sala, muchas cosas en común. No es que me gustara correr temprano en los Colomos y luego recuperar lo perdido en Tortas Toño, es que de veras me gusta mucho estar con ustedes y compartir. Déjenme compartir con ustedes 3 cosas. La primera es alguna consideración general sobre la jurisdicción electoral para perfilarme a algunos temas selectos. No son selectos entre todos los temas de la jurisdicción electoral, son los que seleccioné para charlar con ustedes, es decir, no tienen ninguna prioridad, salvo la característica completamente subjetiva y personal que fueron criterios que salieron de mi ponencia. A manera de ejercicio de rendición de cuentas, es lo que quiero compartir con ustedes. Desde luego que hay muchísimos otros criterios de mis colegas que hemos aprobado en su gran mayoría por unanimidad o con una mayoría contundente. Y en tercer lugar, darles de manera muy rápida algunas cifras que a mí por lo menos me permitieron recordar la dimensión de la democracia mexicana, de la democracia formal mexicana o de las condiciones, circunstancias, normas y dinámicas para acceder al ejercicio del poder, que lo hemos resuelto muy bien en nuestra historia contemporánea. Digo con tristeza que mucho mejor que las reglas para ejercer el poder. O sea, en México somos unos expertos para acceder al poder y estamos trabajando desde luego en su ejercicio en todas las dimensiones, tanto municipal como estatal y federal. De la función jurisdiccional electoral, pues hay que partir del hecho primario de que nuestra función básica es garantizar unas elecciones libres, eficaces, auténticas y periódicas, ¿no? De acuerdo con nuestra propia terminología. Para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al voto, de ahí partimos, eso es lo más importante, de forma universal, libre, secreta y directa. Todo esto con una perspectiva de regularidad constitucional y convencional. Parece algo de perogrullo o evidente, pero hace unos años no lo era. Hace tan solo unas décadas no lo era, y hace tan solo unos cuantos años no lo era desde la perspectiva convencional. Y también teníamos una versión, creo que muy parcial, del artículo 133, con una jerarquía del sistema normativo muy peculiar. Porque esa mala redacción, esa mala técnica legislativa de nuestra cansada Constitución, que establecía esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados que emanan de la misma, son la ley máxima de toda la Unión. Y la interpretación que hizo la Corte, otra Corte, lo aclaro enfáticamente, pues decía que los tratados sí tenían una jerarquía siempre y cuando no se opusieran a la misma. Es decir, el pacta sunt servanda de lo que suscribía México no aplicaba en detrimento de los derechos humanos. Nada más y nada menos. De ese tamaño era el error del sistema de Fuentes del 133. Estas cuestiones básicas de la función electoral y concretamente de la jurisdicción electoral podemos verlo desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa
desde la perspectiva del número de asuntos que hay, porque así como tenemos resuelto la manera de ejercer, no tenemos resuelto, perdón, la manera de ejercer el poder y sí tenemos la de acceder al poder, tampoco es una gracia si tenemos en cuenta la dimensión institucional que tenemos, es decir, es demasiado robusta. Es verdad que se justifica por el número de asuntos que nos llegan, pero si solo platicáramos la estructura institucional y orgánica del aparato electoral mexicano, cualquiera diría que es un exceso. 32 soples, 32 tribunales, con una naturaleza jurídica extrañísima, huérfana, a mí no me gusta, es decir, autónomos pero fuera del Poder Judicial local, 5 salas regionales, la sala especializada, la sala superior, el INE, es decir, es demasiado. Y si sumamos el número de personas que trabajamos en ellas, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación somos alrededor de 2,000, más la parte de la Corte, que ve acciones de inconstitucionalidad, no sé cómo habría que hacer ese cálculo, los trabajadores del INE, y lo que costamos, ese discurso tan superficial y banal de cuesta mucho la democracia, bueno, pues resuelve entonces los 150,000 asuntos que han llegado en 10 años al tribunal. ¿Cómo le hacemos si no es así? ¿Y cómo ponemos en marcha un sistema federal sin estos órganos locales? ¿Y cómo ponemos en marcha el equilibrio nacional sin la circunscripción y el equilibrio que dan las salas regionales, ya haciendo un control convencional y constitucional? Entonces, digamos que la justicia electoral en cifras tiene su propia lógica y justifica la existencia de nuestros órganos. Del 1 de noviembre de 96, entramos el 5, pero el corte de numeralia es el primero, al 27 de septiembre de 2016, en la Sala Superior hemos recibido 59,504 asuntos, sin contar el aviso que esta mañana amablemente nos llegó de la Sala Regional Guadalajara. Están en camino. En el avión me dijeron que si podía adelantar mi vuelo porque vamos a sesionar en la noche. Les dije que no, que venía apenas para acá y sesionaremos a las 9 de la noche. Es decir, los asuntos no paran. Y de los cuales hemos resuelto 59,322. Tenemos en instrucción 191 asuntos que calculamos terminar antes de irnos. El riesgo está pues, en lo que seguirá llegando, sobre todo los últimos días. Año con año la recepción de asuntos se ha incrementado considerablemente. Ha sido exponencial. En tan solo el primer año de nuestro ejercicio rebasamos todo lo que había resuelto la anterior integración del tribunal en su historia. Eso se debe al alto índice de litigiosidad. Y creo que tiene un aspecto muy positivo. Si bien es cierto que tenemos algunos abogados coyotes que impugnan de inmediato cualquier cosa, lo cierto también es que cualquier persona en este país puede participar en una interna de un partido político o buscar recabar firmas para ser independiente, ganar su proceso interno, contender y ser un representante de la nación. También esto parece hoy una obviedad, pero hace unos años no lo eran. El 45% del padrón, de los miembros del padrón electoral son hijos de la transición democrática, es decir, no son tan conscientes que hace unos años no se podía esto, o sea, lo ven como un hecho. Los que estamos aquí, varios de los que estamos aquí, sabemos lo que ha costado, me refiero en tiempo, en esfuerzo, en reformas, en implementación, en el día a día de lo que se está resolviendo. Hemos emitido una cantidad importante de jurisprudencias y de sentencias. Tenemos 1,190 criterios de tesis relevantes y 1,006 jurisprudencias aprobadas. Si esto lo juntamos, un actuario podría entrarle al número de reformas, tanto locales, estatales, como federales, como constitucionales, es decir, la actualización normativa y la producción normativa en la materia es impresionante. No sé si en alguna otra materia pública o privada haya este avance o actualización de normas. Y ahora me voy a la parte cualitativa. Creo que esta integración de jurisprudencia y criterios relevantes se deben a 3 factores, básicamente. Una, la expansión progresiva de la materia electoral. Es decir, cada vez está más metida la gente en las elecciones. Y eso está bien, porque
Hay que tener en cuenta que votar o ser votado es un derecho, pero también como mecanismo estabilizador del Estado es una forma de control que garantiza que haya democracia. Entonces, a más participación electoral, a más dinámicas electorales, pues más fuerte y más robusta será la democracia. La segunda es la existencia de un litigio estratégico. Cada vez son más sofisticados nuestros litigantes, por fortuna. Eso está bien. Platicábamos también en el coche que nuestro gremio ha crecido. Éramos unos bichos raros los que andábamos en la cosa electoral, ahora solo somos una subespecie, es decir, ha crecido el género. Uno lo ve en la participación para integrar órganos electorales locales, tribunales, salas regionales, la superior, el número de especialidades en las universidades de todo el país, el número de litigantes, el número de masa crítica, el número de publicaciones. Esto no existía hace 20 años, entonces también ha crecido. Y esto ha permitido el tercer criterio, que sería estructurar los precedentes que consolidan las líneas jurisprudenciales que dan certeza. Hay temas de actualidad, es decir, dentro del marco electoral han ido en boga distintos temas. Podría decir que ahora libertad de expresión, difusión de propaganda, candidaturas independientes, perspectiva intercultural y paridad de género se llevan, digamos, los temas. Y también traigo algunos números sobre ello. Tenemos muchas jurisprudencias sobre estas cuestiones. En libertad de expresión ha cambiado, digamos, tanto por el debate político como por los sujetos que participan. Ya son servidores públicos, partidos políticos, precandidatos, candidatos, medios de comunicación como actores y ciudadanos directamente. Candidaturas independientes. Lo que hemos resuelto al respecto no tenía nada que ver hace tampoco unos años. Paridad de género en este país de machos ha sido un avance cultural y un cambio cultural sin precedentes, que se ha gestado principalmente en la resolución de los órganos jurisdiccionales y en los actos administrativos de los órganos electorales, a partir, por supuesto, de la actuación de las mujeres que han roto cadenas y han hecho ese esfuerzo. Cada vez son más mujeres en esa causa y cada vez son más las razones que se les reconocen, no que le asisten, siempre la han tenido, no se les habían reconocido. La perspectiva intercultural también ha crecido muchísimo, ha madurado y no siempre a la par de la norma, porque el segundo de la Constitución en materia indígena no arrojó una garantía jurisdiccional que permitiera hacer efectivos algunos derechos de nuestras comunidades indígenas. Sí, creo que era un tema, perdonen ustedes la expresión, por lo menos en el área electoral, políticamente correcto, pero al momento de hacer valer algunas cuestiones, pues no tenían el desarrollo jurisprudencial que tienen hoy. Entro a la segunda parte. En concreto, y me voy a ir rapidito. Soy aburrido, pero así que lo voy a leer rápido. Lo que hicimos en la ponencia. O sea, y esto uno desarrolla criterios, pero también es la fortuna la que pone algunos temas que permiten desarrollarlo, es decir, son muchísimos factores. Y que mis colegas hayan aprobado los criterios. Entonces, la ponencia de su servidor, desde 2007 hasta esta semana, ha producido 65 primeros precedentes de jurisprudencia, 49 segundos precedentes, es decir, que no fui el primero en hacerlo, y 43 terceros precedentes, y 51 criterios relevantes, alrededor de 200 criterios. Allá ando con mis compañeros, no hay ningún aplicado, digamos, en la sala. Los órganos colegiados así son, vamos más o menos todos parejos. Los temas son diversos y han variado también por época. Digamos que el 2007 al 2010 fueron más temas sobre aspectos procesales, derechos de militancia y alcance del ejercicio de derechos político-electorales. En mi ponencia, principalmente respecto de temas sobre acceso a la información y transparencia, que es un tema que me preocupa y ocupa desde hace unos años. De 2011 a 2013, el grueso de los precedentes que generamos tuvo que ver sobre el alcance de la propaganda en el contexto del debate democrático.
y creo que podemos decir que robustecimos la tutela de los derechos político-electorales, evidentemente por la reforma al primero constitucional del 2011, que nos cambia la perspectiva a todos los operadores jurídicos para tutelar primero derechos humanos. Y el que dice, es que están exagerando con el garantismo, es que no ha leído la Constitución. Y digo que no ha leído la Constitución porque es en el artículo 1 donde nos obliga a todas las autoridades a tutelarlo, a menos que hayan empezado por el 2, pero sospecho que no es el caso. De 2013 a la fecha, hemos tenido más jurisprudencia sobre asuntos de temas interculturales, candidaturas independientes y asuntos de paridad de género. En donde tengo más jurisprudencias y criterios relevantes empatan o sería, digamos, un mismo rubro: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales con libertad de expresión, perdón. De hecho, acabé un librito, o lo estoy terminando, y estoy muy entusiasmado, lo revisaré saliendo. El 4 de noviembre empezaré con la última revisión, y el Fondo de Cultura Económica está interesado en publicarlo, sobre libertad de expresión y acceso a la información como mecanismo de control dentro de otro mecanismo de control más grande, que es el ejercicio político del derecho electoral o de los derechos político-electorales. Si me dejan entrar, les comento más o menos cuáles son las líneas jurisprudenciales que considero más relevantes de lo que salió de mi ponencia. Primero, aspectos procesales o competenciales. A mí la que más me gusta es la de federalismo judicial. Estoy leyendo jurisprudencias. Se las leo así completas y las comento muy rápidamente. Federalismo judicial. Se garantiza a través del reencauzamiento de asuntos a la autoridad local competente, aun cuando no esté prevista una vía o medio de impugnación específico para impugnar el acto reclamado. En nuestro collar de perlas, a veces sin unir, de las legislaciones electorales, cuando empezamos la integración del tribunal, había estados que no tenían garantizados o no tenían descritos la vía jurisdiccional para garantizar derechos político-electorales. Es decir, no había vía, y entonces nos llegaban asuntos de competencia por ausencia. Dijimos, no, tienen que irse para allá y tienen que tutelar derechos de cualquier manera. Salió de esa jurisprudencia. Y debo decir algo que me gusta repetir: el federalismo se hace en las entidades federativas, no en el centro. Cuando alguien juzga en un órgano central o nacional, como puede ser la sala superior o la sala regional, y no delega a los estados, no está haciendo federalismo. Eso lo considero yo. Algunos dicen, es que les falta entrar en plenitud de jurisdicción, perdón. Le digo, no, es que no se trata de mayor jerarquía en la sala superior o en las salas regionales. Se trata de competencias distintas. Y el federalismo se hace primero en los órganos administrativos y después en los tribunales locales. Si hay algún problema de convencionalidad o de constitucionalidad, hay órganos ad hoc para revisarlo. Pero no se trata de jalar hacia el centro, sino de fortalecer la periferia. Otro criterio fue definitividad y garantía del recurso efectivo. Se surte mediante la implementación de una vía o medio de impugnación local por parte de la autoridad jurisdiccional estatal o del Distrito Federal. Es decir, otra orden que complementó el hecho de que si no había un recurso judicial efectivo, tenían que crearlo. Recurso de reconsideración. Procede cuando se aduzca la existencia de irregularidades graves que puedan afectar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Aquí rompimos por primera vez esta prohibición que se nos puso en la Constitución para no anular elecciones salvo por causales específicas. El legislador de ese tiempo lo que quería decir era que los principios constitucionales no eran causales específicos porque no estaban en la Constitución formal, es decir, no estaban explicados ahí. Pero ¿de qué sirve un tribunal constitucional que no garantice principios constitucionales? ¿Y de qué sirve una democracia que no es asegurada jurídicamente a partir de reglas constitucionales, estén escritas o no? Esa es la tarea del intérprete de la propia Constitución. Me voy ya a derecho a la información. Derecho a la información. Las salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son competentes para conocer de aquellos asuntos que involucren la defensa de principios y valores en la materia electoral vinculados con el derecho.
porque como no estaba regulada la competencia respecto de del derecho a la información, se decía, bueno, entonces que no le entren las salas regionales a los asuntos que resolvieron los tribunales locales o que se plantearon en los órganos administrativos locales o que tienen algún conflicto en los partidos. Si no está regulado, pertenece a la sala superior la competencia. Por supuesto que no, sería esta misma lógica antifederalista. El siguiente es derecho a la información. Las salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son competentes para conocer aquellos asuntos que involucren la defensa de principios y valores en la materia electoral. O sea, directamente establecimos primero a los tribunales y luego a las salas regionales esa competencia. Hicimos lo mismo con el hecho de los administrativos sancionadores para defender la capacidad y la jurisdicción que pueden tener tanto los locales como los nacionales, dependiendo qué norma es la que está involucrada y qué autoridades y la repercusión que puede tener o no en una elección federal o local. Si no tiene repercusión en una elección federal, pienso yo, ¿por qué se tiene que ir a una autoridad federal? No le veo el sentido. Aspectos sustantivos. Derechos político-electorales. Una de las que más me gusta fue el de la tutela preventiva de las medidas cautelares. Soy de la impresión, y también siempre lo digo, que a nuestra democracia le faltan demócratas. Parece que algunos de los actores se saltan las reglas. No veo gran diferencia entre los partidos políticos. Toda proporción guardada, más o menos en distintos lugares de la República, permítanme hoy no hablar de esta jurisdicción, se portan igual de mal. O para decirlo con otras palabras, se quejan del otro de actos por los que son acusados por los otros, quizás en otro estado o en otra elección, pero más o menos. A veces en la misma. A veces en la misma, sí coinciden también, ¿verdad? Es así. Y la actuación de los gobernantes tiene mucho que ver. Repito, no me voy a pronunciar sobre esta jurisdicción. El modelo de comunicación política lo hemos cerrado, porque ha sido concesiones políticas una vez pasadas las elecciones para transitar el ejercicio del poder. Más o menos, estoy generalizando y simplificando mucho el tema, pero eso ha sucedido. Y entonces seguimos teniendo asuntos, por ejemplo, cuando no se puede contratar publicidad para promocionar políticamente a una persona, de gacetillas en periódicos. Esos son muy recurrentes. O es una gran fortuna y una gran casualidad que periódicos tan distintos como La Jornada y El Universal tengan la misma foto y la misma nota sin quien los firme, alabando a un gobernador. Pienso en Veracruz, por ejemplo, que ha tenido muchos asuntos de estos. ¿Se puede ejercer una medida cautelar sobre una nota de periódico? Hombre, alguno diría que no. Pero si estamos viendo que es algo sistemático y recurrente, establecimos fue primero la resolución de un asunto y elaboramos jurisprudencia, lo aprobaron mis pares para decirle a los gobernadores y a las oficinas de comunicación social, ten mucho cuidado y cuida de que no haya estas coincidencias y que tus boletines no sean tan exitosos para que se reproduzcan, lo estoy diciendo con sarcasmo, textualmente todos los periódicos del Estado en tirajes tan grandes. Y entonces le metimos a la medida cautelar una tutela preventiva. Sobre suspensión de derechos también abonamos al principio, estableciendo que se suspenden los derechos político-electorales de aquellos que estén privados de la libertad, pero que si hay alguna medida para concluir la pena, por ejemplo, confianza o preliberación, el derecho político-electoral no está suspendido, salvo que sea por una orden judicial expresa. Si ya considera la sociedad que una persona tiene la capacidad porque está lo suficientemente readaptado o con las condiciones y las circunstancias para poder estar en la calle, ¿por qué no le permitimos el ejercicio del primer derecho político para integrarse a la propia sociedad? Libertad de expresión. Hay una sentencia muy bonita en La Jornada en donde el IFE, el entonces IFE, requiere a un periodista de La Jornada pidiéndole información de algunos asuntos, a partir de los cuales, según la nota periodística, podría recabar información para establecer procedimientos administrativos sancionadores. Vino el periódico La Jornada, le dijimos que hay secreto profesional del periodista. Es decir, si no tutelamos en un país democrático el derecho a la fuente, a no revelar la fuente, no va a circular de manera libre la expresión y la crítica tan necesaria para el funcionamiento de una democracia.
Internet, aquí sí fui pionero con mis colegas. Se llama la tesis, Internet debe tomarse en cuenta sus particularidades para determinar infracciones respecto de mensajes difundidos en ese medio. La idea es diferenciarlo de los medios electrónicos y de los medios de comunicación comunes y corrientes, porque tienen la espléndida particularidad de que cualquier ciudadano puede acceder a ello. Entonces, hay que tener en cuenta que en este país hay más de 100 millones de teléfonos celulares. 100 millones. El 65% de ellos tienen contratados servicios de acceso a la red. Los otros pueden, con datos. Pero estoy dando datos del INEGI del fin de año pasado. 65 millones de celulares. Imagínense ustedes si al Internet le metemos las mismas restricciones que tienen los partidos políticos para contratar tiempos en radio y televisión, o que tienen los servidores públicos en el 134 de la Constitución para promocionar su imagen, o hacer expresiones que permitiera que están promocionando su imagen. Y aquí hago un paréntesis. Estamos matando a la política. Estoy hablando de normas constitucionales, de fraudes a la ley como los de Veracruz, de las gacetillas, del ejemplo que puse. Pero sin embargo, creo que está mal. Porque le estamos diciendo a los gobernadores, a los gobernantes, a los presidentes municipales, al presidente de la República, a los secretarios de Estado, no puedes hablar bien de lo que estás haciendo. Cuando esa es la comunicación política por excelencia. Porque el papel de la oposición, hablando de comunicación política, es decir, mira qué mal lo hace. Si me votas a mí, lo haríamos mucho mejor. Y ese es el debate democrático por excelencia. A partir de las conclusiones que saque la ciudadanía, vota si va por el mismo, por la misma mayoría parlamentaria o municipal, o cambia. Y no los dejamos hacer. Cuando se mete el ingrediente de Internet, cambia por completo. Y tengo otra jurisprudencia muy bonita que se llama, bueno, a mí me parece bonita, uno habla de sus hijos así, libertad de expresión, presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales. Creo que no podemos tener una democracia deliberativa o una discusión pública permanente si no puede decir la gente lo que quiera en 140 caracteres en su página de Facebook o en una foto en Instagram o transmitirlo en Periscope. En lo personal uso redes sociales, me gusta hacerlo, interactuar. Creo que también es un mecanismo de rendición de cuentas, que la gente sepa pues cómo voto, en dónde estoy, por qué hago que vengo a Guadalajara y que estoy con ustedes. Me parece algo sano para nuestra democracia. Libertad de expresión en redes sociales, enfoque que debe adoptarse al analizar medidas que pueden impactarlas. Y lo que estoy diciendo aquí es que resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre ello. Es decir, no podemos evaluar igual un anuncio en el periódico, una expresión en radio o en televisión o algo en la red. Otro sobre propaganda gubernamental, ya no en Internet. Se llama propaganda gubernamental. Formalidades esenciales del procedimiento administrativo sancionador. Y lo que digo aquí es, ¿qué es lo que hay que hacer cuando sucede? Uno, determinar si los hechos tienen repercusión electoral, porque hay muchos que no la tienen. Y dos, si no es así, declarar infundado ese procedimiento. Y tres, si los hechos inciden en materia electoral, analizar si constituyen una transgresión o no. Creo que nuestros actores, por lo menos los que vienen a nuestra jurisdicción, tienen la piel muy delgada. Es decir, hacen muchas cosas y se quejan con mucha frecuencia de lo que hacen los otros. Hay algunas denuncias que verdaderamente me parecen exageradas. Hablando, por ejemplo, de promoción de servidores públicos, hemos resuelto unos casos que a mí me parecen ridículos, pero bueno, es acceso a la jurisdicción, ya hay que entrar. Hemos valorado si el currículum de un presidente municipal, de un municipio modesto, me refiero al número de población, en el sureste, era promoción personalizada que iba a dar el 134 por la prosa del currículum. Es verdad que ese presidente municipal le echaba mucha crema a sus tacos, pero se decía, yo que estoy preocupado por la vivienda, inauguramos tal cosa, y entonces vienen los otros a quejarse. Pregunto yo, ¿vale la pena mantener un aparato burocrático tan grande como nuestro tribunal? Recursos desplegados tan importantes como los de los soples. Una normativa tan exhaustiva como la que tenemos en nuestra Constitución reglamentaria, más todas las leyes locales y federales, para que revisemos la prosa del presidente municipal en la página de Internet del municipio, me parece que no.
Estamos exagerando y hay que verlo. Radio y televisión. La auténtica labor de información no contraviene la prohibición de adquirir o contratar tiempo. A mí me parece esquizofrénico controlar el contenido de las opiniones en radio y televisión o de los informativos. Es verdad, y eso existe en todas las ciudades del país, que habrá algún locutor o locutora, no sé si es correcto el término, que le echa más a un partido que al otro. Pero creo que nuestra normativa es tan esquizofrénica, tan paranoica respecto de que no vayas a apoyar a nadie, o sea, no opines de política, que tenemos una especie de falso pudor. En muchos países democráticos hay escritores en periódicos, hay cadenas de televisión, hay cadenas de radio que dicen yo soy de derecha, yo soy de izquierda. Y no pasa absolutamente nada. Y ya los lees, ya los escuchas o ya los ves sabiendo eso. Aquí hacemos como que no y entonces nos quejamos porque se están apoyando unos a otros. Es evidente que el periódico La Jornada es un diario de izquierda y es evidente que el periódico Reforma es un diario de derecha. ¿Cuál es mejor? Hombre, pues ninguno. Quizás habrá alguna nota de uno que esté mejor que del otro o viceversa. Cada quien que lea lo que le gusta. No tiene nada de malo, pero meter eso para saber si se está cargando más la balanza de un lado a otro, me parece que es una exageración que no lleva a ningún lado. Me meto a derecho a la información y protección de datos. El primero y que me gusta mucho es derecho a la información. Los partidos políticos están directamente obligados a respetarlo. Hoy tenemos una normativa ya pormenorizada y completa sobre ello, pero no lo había antes. Y los partidos políticos hacían los locos diciendo, pues, no está en la norma, no tengo por qué hacerlo. Y debo decir que desde la anterior integración ha habido un avance muy importante sobre ello. Primero pidió un ciudadano, un militante de un partido, preguntó cuánto ganaban los dirigentes de su partido político y el partido le dijo que no tenía por qué darle esa información. Y el IFE le dijo que no tenía manera de exigirlo. Vino al tribunal con la anterior integración, le dijeron, oye, es un dato que cualquier militante tiene derecho a saber. Entonces, la primera etapa fue derecho de la militancia. Después preguntó a un ciudadano y le dijeron, no eres militante, no te damos la información. Fue al tribunal y le dijeron, son entidades de interés público. ¿Cómo puedes argumentar que no tienen por qué dar la información de cuánto gana un dirigente de un partido político, si ejerce además con más financiamiento público que privado? Y después empezó el control sobre mecanismos y actuaciones de comités directivos municipales. Ahí está el tema. El tema de los partidos políticos no es en el zen de los grandes partidos, es en la vida cotidiana de los 2.445 municipios que hay aquí, restándole los 500 de usos normativos internos o de comunidades indígenas. O sea, son 2.000 municipios multiplicados por los partidos políticos nacionales, más sumados por los partidos políticos locales. ¿Cómo no vamos a tener el mecanismo de control individualizado que supone el acceso a la información? Y tenemos 3 precedentes que salieron de mi ponencia, uno del PRI, uno del PAN y uno del PRD, el del PRI en San Luis Potosí, el del PAN en Naucalpan y el del PRD en Veracruz, en donde no querían dar información básica. El del PRI en San Luis Potosí, una chulada, no le daban información de la asamblea con el cual cambiarían renovación a contendientes del mismo partido. El del PAN, una chulada, no rendía cuentas el señor presidente del comité directivo municipal sobre el ejercicio del gasto. Así, nada. Y el del PRD, una chulada en Veracruz, porque definieron establecer sus candidatos por el método de encuestas y no daban el método de la encuesta, ni el resultado de la misma. Es decir, no era público. Dijeron, por encuesta ganó Chuchita a Juanito. Oiga, ¿cómo? No estoy en condiciones de darte esa información. Era verdaderamente de locos. Datos personales. Esa tuve la suerte que cayera en mi oficina. Cuando cambian el formato de la credencial para votar con fotografía, en donde podemos escoger si tiene nuestro domicilio o no, por cuestiones de seguridad es tristísima la cosa, algunos impugnaron y decían que tenía que traer necesariamente el domicilio. Lo que pasa es que también la otra cara de la moneda era, para que no se duplicaran las credenciales, tenía el miedo aquel que impugnó. O sea, ya si viene con el domicilio, pues no pueden ser 2 personas distintas en el mismo domicilio si no viven juntos. Y nosotros dijimos, se llama la jurisprudencia, credencial para votar. La protección de los datos personales debe atender al consentimiento informado del titular. Dijimos, siempre y cuando la gente vaya a tramitar su credencial, se le pregunte bien, lo cual descansa nada más en un simple formato,
Tenemos el derecho ciudadano para saber si compartimos nuestros datos personales o no, o si queremos tenerlos en la credencial o no. Hay gente que la necesita, hay gente que no la necesita. Hay gente que la quiere, hay gente que no la quiere. Cada quien como quiera. Candidaturas independientes. Tengo una también bonita, creo, que se llama Financiamiento Privado para Candidatos Independientes. El límite del 50% del tope de gastos de campaña es constitucional. Si en algunos estados, en Chihuahua, querían meterle menos financiamiento privado a los candidatos independientes, a diferencia de los partidos políticos. Dijimos, tienen que ir en condiciones de equidad. Otra, candidaturas independientes. El derecho a las prerrogativas en radio y televisión se genera a partir de su registro formal, por lo que es improcedente reponerlas ante registros supervenientes. Hubo algunos que tuvieron problemas con su registro, concretamente para la Asamblea Constituyente del Distrito Federal, como independientes, y ya que se les ordenó a la autoridad, inscríbelos, regístralos, vinieron y dijeron, bueno, que nos paguen los tiempos en radio y televisión que no se nos dieron y que sí se les dieron a los otros. Dijimos, eso no puede ser por la definitividad que van causando las instancias electorales y sería además inequitativo para los otros, no tiene lo mismo un valor, hablando de impacto, el primer día de campaña que en los últimos, y además los medios de comunicación qué culpa y de dónde iba a salir el dinero. Paridad y género. Este fue un asunto, fue el primero que resolvimos, tuve la suerte de que me tocara. La actora fue la entonces candidata del PRD, ahora es diputada también, ha tenido muchos cargos, una política importante, una activista feminista también muy importante, Maritelma Guajardo, que propuso esta sentencia para la mejor sentencia del mundo en materia de equidad de género, a mí cosa que me dio muchísima vergüenza, porque no tenía ninguna interpretación creativa. Se establecía antes de la paridad, cuando estábamos en épocas del 70-30, que los partidos políticos cuando presentaran su lista de candidatos de representación proporcional tenían que hacerlo en bloques de 5 y en cada bloque de 5 tenía que haber de forma alternada, por lo menos, perdón, era 60-40, 3 personas de un género y 2 del otro, 60-40. Y el PRD lo que hizo fue presentó 1, 2 y 3 hombre, 4 y 5 mujer, 6, 7, 8 hombre, 9, 10 mujer, 11, 12, 13 hombre. Y ella nos dijo, por alternada se debe entender 1 y 1. Y esa fue la gran interpretación jurídica que dijimos, efectivamente por alternado hay que entender un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. Y con eso ella alcanzó, es decir, se cambiaron los factores, el orden de los factores literalmente, se alteró el producto y ella entró como diputada y propuso esa sentencia. Representación proporcional. Paridad de género como supuesto de modificación del orden de prelación de la lista de candidatura registrada, lo que hablábamos ahorita. Fue en el caso de Coahuila una legislación muy peculiar, porque fueron muchos partidos políticos los que tuvieron lugar hace 2 elecciones, los que obtuvieron derecho para integrar diputados de representación proporcional, pero no había tantos lugares, o sea, había más con derecho que los lugares para repartir. Y tiene la peculiaridad de ese estado decir que se iba a alterar la alternancia con paridad de género una vez hecha la asignación final, es el único estado que lo tiene. Entonces lo que definimos aquí es, podemos entrar a las políticas de compensación de género dependiendo la normativa. Lo que estamos haciendo también es federalismo judicial. Si así lo define la soberanía de la entidad federativa de que se trate, pues que así se haga. Sobre comunidades indígenas. Tengo una que creo que es importante, porque decimos, las autoridades, candidaturas indígenas, las autoridades deben de resolver las controversias intracomunitarias a partir del análisis integral del contexto de la comunidad. No puede haber normas similares en un estado porque cada etnia, cada comunidad, cada cabecera municipal, cada agencia municipal es distinto cuando se trata de comunidades indígenas. Entonces, una solución a rajatabla puede hacer muchísimo daño. Y tenemos comunidades en donde hay gente armada, gente violenta, gente brava, para decirlo en términos coloquiales, en donde una ejecución de sentencia puede generar que se maten literalmente entre la propia comunidad. Está ahora tomado el Congreso de Chiapas por el cumplimiento de 2 sentencias, de Chenaló y de Oxuc. Ahí lo que se tiene que hacer es tomar el contexto. Y se ha ordenado a las autoridades
que entablen diálogos, que tomen posesión y que tomen las medidas suficientes para hacerlo. No es una cuestión nada más de tienes la razón, aplica la ley y vámonos. Son comunidades muy complejas. Tenemos otra que se llama sistemas normativos indígenas, medidas alternativas de solución de conflictos electorales. Esto lo definimos en Oaxaca. Hay algunos conflictos en los cuales podemos crear o tratar de diseñar u ofrecer a las propias comunidades alguna medida alterna de solución de conflictos justamente por esta cuestión del contexto. Tenemos otra de Amicus Curiae. Su intervención es procedente durante la sustanciación de medios de impugnación relacionados con elecciones por sistemas normativos indígenas. Tenemos muchos expertos en materia indígena y los hemos llamado a la Corte, al Tribunal, para que nos ayuden en esto y ha funcionado bien. Por cierto, reconocidos por las propias comunidades, es decir, ayudan a pacificar los conflictos, que es finalmente de lo que trata el derecho. Y comunidades indígenas, normas que integran su sistema jurídico. Lo que decimos aquí parece una obviedad, pero no lo es. Decimos, se deben de respetar. Lo que sucede es que hay algunas normas de sistemas normativos indígenas que se contraponen a los derechos humanos o que pareciera que se contraponen. Por ejemplo, el de la edad. Hay algunas comunidades indígenas que establecen para tener un cargo en la propia comunidad debes hacer el tequio, el trabajo comunitario, pero tienen una edad para el tequio que comienza, por ejemplo, a los 16 años, para hacer topil o nahual o alguna de las funciones, o el encargado de la fiesta o ayudar en las ceremonias, y tienen que estar 3 años ahí y luego 3 años en otro para poder ir al cargo. Entonces, en lugar de tener 18 o 21 años, en algunas comunidades se van hasta 25. ¿Esa viola los derechos humanos de las personas? Hombre, creo que no. Aunque hay algunas otras que sí lo hacen. Por ejemplo, las normas que establecen en algunas comunidades indígenas, que esa sí la hemos echado para abajo, que mayores de 60 años, por ejemplo, no pueden votar. No hay absolutamente nada que hacer porque esa sí es de una violación a los derechos humanos que parece evidente. Otra que me parece útil, que pudimos introducir, fue comunidades indígenas. En los medios de impugnación, el juzgador debe valorar la designación de un intérprete y la realización de la traducción respectiva. Hay comunidades en donde la gente no habla castellano, salvo algunos de los líderes. Una sentencia, por clara que sea, si no se traduce, pues parece que no sirve de nada. Entro a la tercera parte, déjenme darles algunos datos. Desde el 1 de octubre de 2014 a la fecha hemos resuelto más de 260 asuntos de género, de paridad de género. Pareciera que son más, pero no son tantos. Han calado bien. El 47% de las demandas en estos 10 años a la sala superior, el 47% han sido presentadas por mujeres, cosa que me parece bien. Estamos prácticamente en términos de paridad. Candidaturas independientes. Desde el 2000 para acá hemos citado 1,000 medios de impugnación. 1,000 medios de impugnación. El 95% de ellos se entró al fondo del asunto. Y de los más de 1,000, 930 son de esta integración. Inaplicación de preceptos legales al caso concreto. En más de 250 asuntos, el tribunal, todas las salas, hemos ejercido la facultad de inaplicar normas por ser contrarias a la Constitución. Instrumentos internacionales. Desde el 2011, desde la reforma, en más de 2,000 sentencias hemos aplicado criterios internacionales, todas las salas del tribunal. Este dato se lo dimos al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los jueces de la Corte. Tuvimos una comida espléndida hace cosa de 2 meses, los integrantes de la sala con ellos, y traigo los números fresquecitos. Hemos aplicado en sentencias 25 instrumentos internacionales y 5 criterios orientadores. Los instrumentos internacionales más citados en nuestras sentencias son la Convención Americana, en más de 800. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 500, más de 500. Declaración Universal de Derechos Humanos, 92. Y de ahí se vienen bajando. Eliminación contra la mujer, Convenio 169, Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y ahí se van. Los organismos internacionales más citados, la Corte Interamericana, más de 300 veces, la Corte Europea, 46, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 40, y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 23 veces. Juicios ciudadanos. La actual integración ha resuelto 40,000 juicios ciudadanos. Es decir, esto es importante cuando uno rinde un informe como juez,
pero me parece muy grave cuando uno se da cuenta que se trata de violaciones o de personas que consideraron violados sus derechos político-electorales. Esto significa que son más de 4,000, hemos resuelto más de 4,200 juicios ciudadanos cada año. Y esto significa 12 juicios diarios de protección de derechos político-electorales. Estas cifras representan que aproximadamente 7 de cada 10 impugnaciones son resueltas por la Sala Superior. 7 de cada 10. Y en cada 2 de 3 asuntos están resueltos con temas de derechos humanos. Cada 2 de 3 asuntos. Sistemas normativos indígenas. Desde el año 2000 hemos resuelto más de 2,000 asuntos. El 99% con esta integración de la Sala Superior. Es decir, no tenía ese auge o esa boga los derechos interculturales. Desde 2014 hemos resuelto más de 1,300 juicios con sistemas normativos. Hemos entrado al estudio de fondo en el 97% de los casos en materia indígena, es decir, hemos flexibilizado la procedencia en materia de cuestiones indígenas. En los procesos electorales locales tan solo del 2015 y 2016, o sea, del pasado proceso electoral, hubo 13 estados con proceso electoral, participaron 30 millones de ciudadanos en números redondos, inscritos en la lista nominal, 49% mujeres, 51% hombres. Se eligieron 1,425 cargos, algunos siguen en el aire, 12 gobernadores, 388 diputados, 965 municipios, 60 constituyentes. Participaron 22 partidos políticos nacionales, 9 de ellos nacionales, 22 partidos políticos, 9 nacionales, 13 locales. Hubo más de 120 juicios sobre el proceso a la Asamblea Constituyente del Distrito Federal. Sobre violaciones al artículo 134 constitucional, hemos resuelto alrededor de 300 asuntos. A partir de ellos se han generado 17 jurisprudencias sobre el 134 constitucional. Libertad de expresión. Desde el 2015 para acá hemos resuelto más de 700 asuntos relacionados con libertad de expresión, un promedio de 2 al día. Desde esta nueva integración tenemos 14 jurisprudencias relacionadas con los alcances de la libertad de expresión. En tan solo 2016 aprobamos 6 jurisprudencias y 3 tesis relacionadas con medios de comunicación social, internet y redes sociales, concretamente tweets como los del Verde Ecologista. Déjenme darles mis números. Tengo 65 tesis de jurisprudencia, como les dije. El 45% se aprobaron los últimos 3 años. No es que haya aumentado mi productividad, es que llegaron más asuntos. Lo mismo que de mis 51 tesis relevantes, 49 fueron aprobadas, 49% en los últimos 2 años. Y las cifras duras todavía no puedo cerrar porque seguimos resolviendo. Pero hemos dictado 16,609 sentencias al miércoles en la actual integración de la Sala Superior. Lo que pasa es que hay muchos acumulados. Los números que los di fueron de juicios, hay algunos que se resuelven juntos. Pero hemos hecho 16,609 sentencias. Esto es un promedio de 1,677 sentencias al año o 4.6 sentencias diarias. En mi ponencia se han aprobado o hemos proyectado 2,366 sentencias. Son 239 al año, 2 sentencias cada 3 días. A mí me parecen unos números impresionantes. Está la gente ahí vive, caramba, ahí vivimos. Ellos más que yo, hay que decirlo así. Tenemos 118 medios de impugnación. ¿Cuántos nos mandaron hoy los avisos? 119 medios de impugnación y 29 corresponden a mi ponencia. Espero poderles mandar alguna nota diciéndoles que cumplí. Mi síntesis podría decir que ha sido un privilegio formidable poder servir a mi país haciendo esto. Veo muchos pendientes, pero veo mucho más lo que se ha avanzado. Estamos cubiertos, tenemos instituto, tenemos tribunal, tenemos sala regional, tenemos sala superior y creo que nuestra democracia sigue avanzando, aunque el camino sea largo.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.